Vision es un caso muy particular dentro de las decenas de propiedades intelectuales que componen a Marvel Comics. Para empezar, es el primer personaje en ser original de la revista de los Vengadores. Recordemos que hasta ese entonces, los años 70, todos habían sido héroes o villanos provenientes de otras colecciones totalmente inconexas. Después, es un claro rip-off del Martian Manhunter de DC, práctica que Marvel acostumbraría más de lo que quieren admitir, tomando más que inspiraciones de su distinguida competencia, la cual lo precedió por lo menos unos 20 años. Y finalmente, para hablar de este personaje, también hay que hacerlo del complejo ecosistema que se fue construyendo a lo largo de los años. Para empezar, es una creación de Ultron, lo que lo vuelve su padre, y por transitoriedad a Hank Pym, su abuelo. O sea, sería como una suerte de nieto de Hank Pym. Después se desarrolla una suerte de romance con Scarlet Witch, con quien tiene 2 hijos imaginarios, lo que también lo vuelve cuñado de Quicksilver y también lo emparenta con el propio Magneto. Y por si esto fuera poco, más adelante en el tiempo aún, se revela que originalmente Ultron utilizó los restos de la Antorcha Humana original para crearlo. ¿Quién era la Antorcha Humana original? Bueno, era un androide que se publicaba en la lejana época cuando Marvel tenía otro de sus nombres. Antes fue Atlas y antes fue Timely. En los años 40 había un personaje que era un androide que se prendía fuego, que justamente era la Antorcha Humana, concepto que después en los 60 Stan Lee reciclaría para crear a Johnny Storm. Y que por supuesto eso implicaría que el personaje original sería retirado o no sería traído de regreso, como sí pasó por ejemplo con el Capitán América o con Namor. En este caso se nos justifica que no vemos a la Antorcha Humana porque justamente Visión es como una suerte de legacy o de reencarnación. Y por último hay un condimento más en esta sopa, que es que en otra historia se revela que sus patrones originalmente son los de Power Man, volviéndolo también una suerte de hermano. O sea que ya se pueden imaginar todas las líneas narrativas que salen de este confundido androide. Concretamente, en los años 80 tuvo su primera serie en solitario, o casi, porque la coprotagonizó con su mujer, Wanda, que se extendió por la minúscula cantidad de 4 números. Y después, en los años 90, tendría una revancha con otra miniserie de 4 números llamado simplemente Visión o Visión Volumen 1. Sin embargo, la colección que nos lleva a haber sacado este video, a mí hacerlo y a ustedes verlo, es justamente Visión Volumen 2, salida en la segunda década de los 2000 y escrita por un personaje con el que tengo muchísimas diferencias, desde lo creativo, siendo el padre de una abominación conocida como Héroes en Crisis, y también desde lo ideológico, porque a diferencia de la gran mayoría de los escritores que siempre vienen del palo artístico, por ejemplo, Straczynski, que es el que hizo esa reconocida etapa del Hombre Araña, antes había estado en televisión, pero dentro de todo es siempre escritura. En el caso concreto de Tom King, él antes había sido parte de la CIA, lo cual seguramente lo vio metido en cosas terribles. Recordemos que la CIA es básicamente el brazo armado de Estados Unidos hacia el mundo, en muchos casos teniendo que ver con golpes de Estado, con espionaje y demás cosas tipo espantosas, lo cual nos lleva a pensar que en realidad nadie que es parte de la CIA puede ser buena persona. En el caso de Tom King, por algún motivo que nunca ha explicado demasiado, decidió hacer un vire a su vida, lanzando en su obra ciertos problemas residuales que tuvo su época de agente, lo cual es el estrés postraumático. O sea, sí, si vos leíste algo de Tom King, constantemente está girando en torno a esto, a lo que padece la gente después de haber estado expuesta a situaciones de extremo estrés. Sin embargo, como argentino, y ustedes como latinoamericanos la mayoría, dudo mucho que podamos sentir empatía por alguien que defiende o que formó parte de bombardeo a múltiples países. Pero bueno, este video ya se está poniendo súper político y no es la idea. Simplemente quiero decir que todo lo que intenta plasmar en su obra Tom King me genera la mínima empatía, porque sé el tipo de cosas que hace Estados Unidos. De hecho, su economía se sostiene de siempre andar bombardeando un país random cada 2 o 3 años y ponerle una excusa distinta. Bueno, volvamos a la obra.
Lo que quiero decir igual, a pesar de mi claro discurso anti-Estados Unidos, es que, como me explayé en un video hace ya un par de largas semanas, apelando a la verdad verdadera y no a la posverdad, la cual sería mi subjetividad, es decir, a mí Tom King me cae mal por ciertas cosas que escribió que no me gustaron y también por ciertos planteamientos ideológicos. Desde un aspecto objetivo, tengo que reconocer que el aporte que hizo en Marvel, en los 12 números que compusieron a la serie de Vision, también conocida como The Visions, son absolutamente geniales. Es una lectura imprescindible y muy intensa y trepidante, planteándonos que un Vision que se sintió solo básicamente construyó toda una vida en los suburbios de una ciudad normal, cosa que aparte servía de inspiración para la serie de WandaVision, ya les voy avisando. Concretamente tenemos a su esposa, a sus 2 hijos y a su perro. Y una vida normal, suburbana, maravillosa. Él sigue trabajando como vengador, es un enlace en Washington. Todo hermoso hasta que la aparición de diferentes personajes. Caso, por ejemplo, el Grim Reaper, que es el hermano de Wonder Man, lo que lo haría una especie de hermano también de Vision. Termina en la mujer de Vision asesinándolo y escondiendo su cadáver y después siendo chantajeada por alguien. Tendríamos, por ejemplo, la aparición de Víctor Mancha, que es otro androide creado por Ultron, lo que lo convertiría también en una suerte de hermano de Vision, quien al final desata una serie de sucesiones catastróficas, como lo es la muerte del perro primero, y después la muerte del hijo de Vision, y por último la muerte de la esposa de Vision, y terminando en una conclusión bastante desesperanzadora, donde de ser un padre de familia, Vision simplemente se queda a cargo de su hija, quien sería un personaje que se mantendría después en la continuidad de Marvel, participando por ejemplo en los Champions, que es la última encarnación, digamos, de los superhéroes juveniles como lo supo ser los Young Avengers de la década del 2000. Bueno, concretamente estamos ante una historia bastante redonda, que no mama mucho de la continuidad, todo lo que vos tenés que saber, caso por ejemplo la relación entre Vision y Scarlet Witch, te lo plantean acá. También se habla un poquito de la relación que tiene, por ejemplo, Scarlet Witch con Agatha, que fue su maestra, una bruja. Todo está desarrollado a veces a modo de... No llegan a ser flashback, pero llegan a ser como cuadros descriptivos, diálogos, pensamientos. Volviéndolo una obra que se puede disfrutar por sí sola. De hecho, la edición más popular que se ha visto en esta parte del mundo es justamente la de un tomo bastante grandecito, que compila los 12 números, y el cual, como dije antes, no requiere haber leído absolutamente nada, aunque está encuadrada en un periodo puntual de la historia de Marvel, pudiendo ver por ejemplo a Sam Wilson como el Capitán América y a Jane Foster como Thor, por dar un ejemplo, pero que tampoco tiene mucha relevancia, simplemente fungiendo como antagonistas en un punto muy puntual de la trama, que igual, más allá de darle un condimento o de generar tensiones con Vision enfrentándose a alguien, no son factores claves dentro del conflicto general. Bueno, me parece que con esto ya está bien. No, si bien conté la trama porque obviamente era necesario, no hice hincapié en los desarrollos clave para que si alguien por ahí ve este video y le gusta, vaya y lo lea porque es una muy buena lectura. Y de repente, a pesar de que Tom King suele ser un tipo bastante odiado, también por su paso en Batman, se ha dicho, donde donde tomó elecciones bastante cuestionables, como ser por ejemplo finiquitar a Alfred, cosa que mucha gente no le perdona, o todo ese humo que vendió con que Batman se casaba con Catwoman para llegar a un número especial del casamiento y que a último momento ya le dijera, no, bueno, ¿sabes qué? Mejor no nos casemos. Bueno, él es de hacer este tipo de cosas. Cuando no te está pudriendo con sus traumas de la guerra, tiene puntos de giro bastante baratos, pero en este caso, por lo menos, me consta que funciona bastante bien todo. De hecho, esto es lo primero que leí de King y dije, ah, bueno, bien. Y después cuando agarré Héroes en Crisis me quería pegar un tiro en la sien. Otro de sus trabajos que suele estar bastante bien valorado es Mr. Miracle de DC, el cual lamentablemente no he leído, pero que quizás si les interesa podría leerlo y traerlo en un futuro video. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Ahora me gustaría leer qué opinan ustedes, si lo han leído, qué opiniones tienen sobre Tom King. Todas las opiniones son bienvenidas, estén de acuerdo conmigo o no, desde ya, sobre todo las cosas que soy muy puntual y muy político.
siendo una excepción en esta serie, pero bueno, si Tom King era parte de la CIA, lamentablemente mi opinión de la CIA va a saltar, es así. Por ahí de repente no es su opinión y está perfecto, digo, respeto otras opiniones, no hay ningún problema. Y si te gustó el video te voy a pedir que me dejes un merecidísimo like y si lo pudieras compartir sería espectacular, así el canal sigue creciendo y puedo traer muchísimos más videos como este. Y por último, ya para ir cerrando, si es tu primer video en Papalopoulos, te voy a invitar a que te suscribas, primero porque es gratis, no te cuesta nada, y segundo, para que puedas ver el resto de los hermosos episodios que componen esta serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.